Con una jornada de grandes derbis, grandes acciones de gol y por supuesto grandes jugadoras para determinar los mejores momentos, la jornada número 8 de la Women's Super League ha terminado y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar sus mejores momentos y además de ello también cómo pueden llegar a ser tan relevantes para la clasificación en esta temporada 24-25. Una de las jornadas más relevantes que hemos visto para lo que respectan las primeras 8 y ello también muy relevante para lo que puede llegar a ser la pelea por el título, la clasificación en posiciones europeas, además de ello la zona de descenso en el que hubieron grandes derbis como mencionábamos al principio y verdaderamente a través de ellos diríamos que grandes sorpresas también para poder llegar a analizar el día de hoy. Pero antes de comenzar quisiéramos invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas, en el que con ello es que para poder llegar a hablar de lo mejor de esta jornada pasaríamos a rápidamente tener un mejor contexto de todas las situaciones que dieron la finalización de la misma con un análisis de los resultados y también un análisis de la clasificación. Comenzaríamos como siempre con los resultados en el que encontraríamos que el partido inicial que dio pie a la jornada fue este Brighton & Hove Albion 3, West Ham United 2. Más adelante encontraríamos un derby del norte de Londres con una muy relevante victoria para Arsenal y que por ahora le mantiene, diríamos, con la proposición de Karen Slayers ahora en lo que representan este proceso de duda. Por ahora ha generado gran sostenibilidad y ello muy importante para el proceso. Más adelante encontraríamos Chelsea 2, Manchester City 0, en el que podría llegar a denominarse el derby de los candidatos y ello muy relevante por ahora para una de las mejores rachas históricas para la Women's Super League a través de Sonia Bonpastor. Además de ello, más adelante una importante remontada por parte de Aston Villa que logra un marcador de 3-2 y con ello una importante victoria ya que el equipo por ahora empieza a tener buenos procesos a través de buenas victorias. Además de ello, la victoria de Manchester United por un marcador de 0-2 ante un Leicester City carente de capacidad de dominio en zona de ataque y ello le costó bastante para poder llegar a enfrentar a un duro Manchester United. Además de ello, el derby de Merseyside que generó una gran sorpresa a través de su marcador y especialmente de la forma en la que transcurrió el gol, en el que a través de una decisión arbitral, por no denominarlo error arbitral, el equipo Toffee logra su primera victoria en su estadio y además de ello también muy importante para la primera victoria en esta temporada. Como vemos a continuación en la clasificación, también a través de estas victorias, derrotas y remontadas, además de goleadas, encontramos cambios muy relevantes para lo que fue la clasificación en la jornada número 7 y ello también puede llegar a ser verdaderamente interesante para que poco a poco tal vez veamos una liga más competida de lo que parece, veremos. Por ahora la consigna se queda en que ahora mismo el líder de la competición es Chelsea, pero si vamos rápidamente a las posiciones de descenso encontraríamos que Crystal Palace regresa a la posición decimosegunda, en este caso con 15 puntos, con 5 puntos, perdonen. Además de ello, West Ham United y Leicester City se mantienen cerca con la misma cantidad de puntos. Everton logra salir rápidamente de esta zona debido a su primera victoria en temporada. Además de ello, Aston Villa poco a poco empieza a acercarse a clubes como Tottenham Hotspur y Liverpool. Además de ello, más adelante en la clasificación encontraríamos a Manchester United con 15 puntos, recordemos un partido menos, Arsenal con la misma cantidad y muy cerca de Brighton & Hove Albion, tercero en la clasificación con 16 puntos. Recordemos que ahora mismo segundo es Manchester City con 19 puntos y Chelsea 21, líder de la clasificación luego de salir triunfante en este derby de los candidatos, pero recordemos que el equipo de Sonia Bonpastor, al igual que Manchester United, tienen un partido menos y con ello la sumatoria de puntos puede llegar a ampliarse y en vez de 2 puntos de diferencia del primero al segundo podría llegar a ser de 5. Ello, bueno, también nos daría un contexto interesante para poder llegar a ver si este Manchester City está verdaderamente preparado para hacer una gran campaña en la UEFA Champions League y también para la Women's Super League como verdadero aspirante a lo que es la campaña o básicamente el desarrollo de la pelea por el título. Ahora, aunque han sido una
interesante actuación. Pasaríamos a hablar también de uno de los hechos más interesantes de lo que ha sido esta jornada, especialmente para partidos muy interesantes, aunque algunos marcadores no lo reflejen, muy apretados, y ello también específicamente lo reflejó el partido entre Brighton and Hove Albion y West Ham United, con una actuación excepcional por parte de Frank Kirby, en este caso convirtiéndose en una de las mejores goleadoras del equipo, además de ello también con Kiko Seike, que no solo son las jugadoras con mayor efectividad de cara a puerta por parte de Brighton and Hove Albion, sino que para esta temporada poco a poco empiezan a tener mejor sinergia por una de las zonas con mayor afluencia de composición ofensiva y buena efectividad a través de ello, de ser la guía en la zona de ataque para este equipo, en este caso a través de las Eagles, específicamente de Kiko Seike y Frank Kirby, han podido llegar a desarrollar ya un porcentaje muy alto de goles. Es el tercer equipo con el margen más alto de expected goals en lo que respecta a la liga. Ello también muy interesante a través de un porcentaje de 13,3 goles por lo que respecta al inicio de esta temporada. Son los superiores a él, Manchester City y Chelsea, lo cual también refleja que sí, su estilo de juego muchas veces le hace tener que sufrir bastante en defensa y la consecución de varios goles, pero digamos que este partido lo refleja, que poco a poco la superioridad en el talento te está reflejando en posiciones muy interesantes, y además de ello también la capacidad de siempre poder llegar a tener algo más de valorización a través de uno de tus flamantes fichajes como lo es Frank Kirby. Dato muy interesante también que nos dejó este partido es que Frank Kirby, a través de su asistencia y el gol que pudo llegar a marcar ante West Ham United, logra llegar a los 100 goles en aportación ofensiva, o en los que aparece ella en aportación ofensiva para la Barclays Women's Super League desde su fundación, con 65 goles y 35 asistencias. En este caso, solo 4 jugadoras le superan en mayor capacidad de aparición goleadora o aportación goleadora, simplemente excepcional, y lo que refleja no solo una gran figura para lo que fue el camino de Chelsea, sino también de lo que es la liga. Grandes referentes de talento que poco a poco también dan el paso para seguir proyectando gran ilusión en proyectos que están naciendo y están naciendo con verdadera firmeza para ser muy relevantes en lo que respecta a la temporada. Una gran victoria por parte de Brighton and Hove Albion, con también un gran trabajo en lo que respecta el bloque defensivo, pero diríamos que ello tal vez más adelante lo pasaríamos a destacar. Importante victoria para Brighton, se mantiene cerca de las posiciones más altas de la clasificación y, por qué no, expectante a que puedan llegar a ser clubes como Arsenal o Manchester United, y tal vez, por qué no, seguir avanzando en lo que respecta a una temporada muy prometedora. Con ello es que pasaríamos a hablar de otro de los partidos más interesantes que nos dejó esta jornada, como un derby del norte de Londres, uno especialmente interesante ya que nos daba la consigna de poder llegar a ver si de nuevo podía llegar a ver esta sucesión de hechos que hemos visto en los últimos años, que por ejemplo Tottenham Hotspur, luego de cometer una goleada o sufrir una goleada, siempre le cuesta poder llegar a marcar el primer gol en su segundo partido luego de esta goleada, en el que básicamente a través de la sucesión de los hechos en las últimas semanas, recordemos, sufrió una dura goleada ante Manchester City, y para este partido, a través del margen estadístico, daba la idea de que sería muy difícil que pudiera llegar al no solo ser un derby, sino también jugando en el Tottenham Hotspur Stadium, que pudieran llegar aún así, a pesar de estos beneficios, generar la apertura del marcador, y al final se generó, en el que en este caso una de las jugadoras más interesantes de Arsenal pudo llegar a generar la apertura, en este caso Alessia Russo, con un porcentaje estadístico también muy interesante, pero la consigna era simple. Ahora, a través de la sucesión de los derbis, el desarrollo de siempre tener que ser un rival que poco a poco pues fomenta la idea del Big Six. Ahora para la Women's Super League ello se basa en diríamos, aquellos que compiten por la clasificación como contendientes, Chelsea, Manchester City, aquellos que deben pelear verdaderamente por competiciones europeas y, dependiendo de sus aspiraciones y el promedio de desarrollo de la temporada, por algo más alto. En este caso, ¿por qué no convertirte en un aspirante a Arsenal o Manchester United? Ahora, el concepto para clubes como Liverpool o Tottenham Hotspur es acrecentar la brecha, y acrecentarla específicamente ante rivales cercanos como el equipo de Londres, Arsenal, o por supuesto el equipo de Manchester por su lado rojo también, Manchester United. Ello, bajo este concepto, nos deja que ambos, Tottenham y Liverpool, aún no han podido llegar a desarrollar esta idea, especialmente en enfrentamientos ante grandes clubes. Y hablándolo o acercándolo más a lo que respecta a este partido,
para enfrentamientos directos entre el Derby del Norte de Londres, encontraríamos solo una victoria por parte de Tottenham, un empate y 13 victorias en lo que respecta a su historia y su competitividad en la primera división del fútbol inglés femenino, lo cual también demostraba claramente que había un favorito. Ello se pudo llegar a demostrar para el minuto 2, efectivamente, para el minuto 2, en el que a través de una transición muy relevante y especialmente ofensiva para el buen trabajo que está haciendo Mariona Caldentey, pudo llegar a sustentar no solo una gran acción para Alessia Russo, que empieza a tener algo más de protagonismo en el margen goleador, sino también refleja, por ejemplo, que se puede llegar a dar, brindar de la estadística de aportar en solo 63 segundos para Arsenal, el segundo gol más tempranero para la Women's Super League en su historia. Además de ello, solo superado por Jordan Noobs con 28 segundos luego de una consecución de adelantamiento, ello ante Liverpool en octubre de 2014, una característica muy interesante y que, como mencionábamos, nos deja esta consigna negativa para Tottenham, que es un equipo que en los inicios de partido le están costando mucho las transiciones y la determinación de ser relevante en los duelos. Y ello especialmente, como mencionábamos, para el objetivo que se trata de trazar temporada tras temporada, de ser algo más objetivo de cara a, no diríamos la base de ganar ante duros rivales del Big Six, pero el sí competir, y ello poco a poco diríamos que empieza a verse difícil. Aún así, bueno, estamos hablando de un muy buen equipo, a pesar de lo que no lo muestren estas goleadas. Este Tottenham Hotspur cuenta con jugadoras muy capaces y que especialmente tuvieron, a pesar de la goleada, un muy buen partido ante este Arsenal, en el que hay que decir que el trabajo también de René Slegers verdaderamente es muy interesante y prometedor de cara a lo que representa las últimas jornadas. Solo han perdido una vez, vienen de 2 empates y 2 victorias. Ello también diríamos que les reencamina a la pelea por competiciones europeas. La pelea por el título parece algo convulsa ahora, no parece algo imposible, matemáticamente no lo es, por ello diríamos que no es imposible ahora. El contexto está ahí. Si esta buena racha en margen ofensivo, especialmente con una tasa goleadora que se ha duplicado desde que la entrenadora neerlandesa ha tomado el mandato del equipo, pueda llegar a seguir progresando, ya que poco a poco vemos que el desgaste también les está costando. Y ello para jugadoras como Frina Manon, diríamos que ha podido llegar a ser la oportunidad también de tratar de sostener al equipo. Aún así, bueno, depender solo de una jugadora y sus grandes capacidades, digamos que no es una faceta negativa, pero es poco realista de cara al futuro. Por ello, bueno, el seguir trabajando y mejorando en base a ello también sería muy relevante para la clasificación y, por supuesto, tus objetivos. Con ello pasaríamos a hablar de otro de los partidos más interesantes que nos dejó la jornada, especialmente uno que puede llegar a significar bastante para el presente de la competición. Para el futuro, bueno, diríamos que en general, aunque son 22 jornadas y los márgenes son muy cortos, especialmente para que en un margen estadístico de, perdón, estoy olvidando el dato, de 8 jornadas puedes llegar a saber si eres equipo de descenso o de relegación, de básicamente matemáticamente ya puedas llegar a perder puntos, perder lo suficiente para básicamente ser equipo de Championship. Ahora mismo para la pelea por la liga, en los últimos años se ha reflejado lo contrario, de que la pelea por el descenso se decide más pronto que la pelea por el título de la primera división. Ello verdaderamente también da el contexto de que, aunque es una gran victoria por parte de Chelsea, falta bastante, aunque el paso ha sido bastante firme y también nos deja, por ejemplo, uno de los inicios más relevantes e históricos para la historia de Chelsea. Ningún entrenador había podido llegar o entrenador había podido llegar a generar esta cantidad de victorias que ha generado Chelsea, en el que son 8 partidos de liga, 6 por parte de la UEFA Women's Champions League. En todos ellos el equipo permanece invicto, y además de ello para la Women's Super League con un margen de conversión goleadora de expected goals de 14,3. El equipo marca más de 3 o está promediando marcar más de 3,1 goles por partido. Ello también no solo refleja que por ahora este era un partido de alto calibre y de lo mejor de la Women's Super League, al tener dos de los equipos más goleadores de la competición,
ya que si estamos hablando de todo este mérito que tiene Chelsea, encontramos lo mismo en Manchester City, una de las mayores goleadoras de la competición, una de las mayores asistidoras de la competición, que se encontraba fuera por una ausencia muscular, lastimosamente a través de Lauren Hemp. Aún así, el equipo contaba con jugadoras muy interesantes para lo que representaba la incentiva de pelear eh, ante un Chelsea que venía con la favorabilidad de tener un partido menos, una racha goleadora muy amplia y además de ello un porcentaje de goles en contra bastante corto. Ello daba que claramente sería un partido muy importante y por supuesto así lo determinó el marcador, en el que normalmente diríamos que el 2-0 fue algo más dominante para Chelsea y fue al contrario. En los momentos en los que mejor se encontraba el equipo Citizen de Gareth Taylor fue donde las acciones de contraataque y el despliegue físico tuvieron mayor beneficio para el equipo de Sonia Bonpastor. En este caso también con un muy buen trabajo para lo que respecta el inicio de temporada de Maika Hamano, que verdaderamente está siendo bastante intuitivo y ahora con este diríamos, desarrollo de su proceso físico en el que puede llegar a ser casi una jugadora bots to bots, generando soporte en la salida de balón y específicamente pudiendo llegar a aportar pases claves en zonas de peligro para la aportación goleadora. Verdaderamente está siendo muy intuitivo su papel, en el que poco a poco toma más protagonismo y lo está haciendo de muy buena manera. Además de ello, si hablamos de protagonismo y relevancia a la hora de ser intuitivo en los momentos decisivos, encontraríamos que Mayra Ramírez ahora mismo con este inicio de campaña simplemente ha aportado gran calidad y esta gran calidad también se ha podido llegar a ratificar en material estadístico. Ahora mismo la jugadora representante de la selección colombiana ha podido llegar a aportar 3 goles y 2 asistencias. Además de ello, la capacidad que ha podido llegar a aportar en margen a goles o los goles que ha podido llegar a aportar en esta liga son ante Arsenal, ante Liverpool y ante Manchester City, en el que los grandes reflectores, diríamos, son los que le permiten poder llegar a tener algo más de relevancia y calidad, y ello, diríamos que para grandes protagonistas también les puede llegar a validar un poco más. Ahora mismo también cuenta con un porcentaje estadístico de remates a puerta por partido de 1,0, ahora mismo uno de los más bajos de su margen, y ello también refleja que al ser un inicio de temporada tan bueno para ella, la progresión puede llegar a ser muy alta y ello también muy importante para Chelsea, en el que ya lo demostró Manchester City con jugadoras como Khadija Shaw, altamente competitivas en la zona de la referencia y también relevantes a la hora de ganar duelos. Le presentó bastantes problemas a Millie Wright, que diríamos en general tuvo un buen partido, y por el otro lado de Mayra Ramírez, diríamos la misma acción de demostrar dominio a través de tus cualidades y el despliegue de un delantero centro natural, verdaderamente le han sentado muy bien a este Chelsea y con ello el factor diferencial que pudo llegar a aportar un 2-0 muy importante. Además de ello también nos deja una característica relevante, ya que normalmente en los partidos en los que, aunque son pocos, en los que no puede llegar podemos llegar a ver lo mejor de Joanna Reading Canarit, perdonen, siempre aparece Guro Reiten, siendo la tercera jugadora con mayor aportación ofensiva en lo que respecta a esta Women's Super League para Chelsea y siendo una de las jugadoras con mayor precisión de cara a puerta. Verdaderamente también está siendo muy significativo que este tridente se encuentre a su mejor nivel. Ahora mismo ha podido llegar a aportar 5 goles, es de las, como mencionábamos, máximas goleadoras del equipo y ahora mismo verdaderamente está haciendo un muy buen trabajo, una victoria merecida a la hora de poder llegar a mostrar mayor efectividad de cara a puerta, ser más efectivo en la transición final y con ello un juego de desgaste que constantemente nos daba la idea de que o Manchester City podría llegar a generar la apertura del marcador o en una acción muy relevante Chelsea podría llegar a hacer la diferencia. En este caso el equipo de Sonia Bonpastor de nuevo logra un momento de alta relevancia para la temporada y además para, ¿por qué no?, seguir elevando el estado anímico. Siguen siendo invictas, siguen proyectando buenas estadísticas, siguen proyectando un estilo de juego consistente y además de ello siguen aportando buenos momentos de calidad para las acciones individuales que también son útiles para el meritorio y la progresión del jugador en este caso o de las jugadoras individualmente. Y ello verdaderamente puede llegar a ser muy interesante para lo que esperemos sea una temporada disputada en lo que respecta a la pelea por el título, en el que este Manchester City se pueda llegar a recomponer de esta derrota y, ¿por qué no?, veamos una liga bastante, como mencionábamos, disputada, no por desmeritar a Chelsea, no por favorecer a Manchester City o a los otros participantes de la competición, sino
También el nivel muchas veces crece a través de los momentos de dificultad y ello tal vez para esta liga de alto despliegue en el que siempre partidos, aunque sea por la pelea por el descenso, son tan relevantes y de amplio desgaste, pueden llegar a darnos, ¿por qué no?, una Women's Super League cargada de grandes momentos. Por ahora, el momento de validación se lo lleva Chelsea, ahora mismo líder de la clasificación. Con ello pasaríamos a hablar de un partido muy interesante entre Aston Villa y Crystal Palace con un marcador de 3-2. En este caso, me disculpo, el diagrama quedó erróneo, la infografía quedó errónea. Con un marcador de 3-2, lo más interesante es que este Aston Villa, por primera vez en esta Women's Super League, logra ganar un partido en el que empieza perdiendo. Además de ello, deja una comparativa muy interesante en el que es uno de los equipos que más le han marcado en la competición y uno de los que menor cantidad de remates a puerta genera. En este caso también refleja que por ahora el estilo de Robert De Paul no se está pudiendo llegar a configurar a lo que respecta a esta Women's Super League. Aún así diríamos que tiene buenas facetas, lo hemos destacado en varias oportunidades. El problema es que poco a poco el tiempo se empieza a cortar, las oportunidades en la pelea por el descenso, especialmente de ser equipo que, bueno, tiene una mala transición y poco a poco con el desarrollo de la liga volverá a su clasificación habitual, o poco a poco los malos resultados te sigan hundiendo y con ello un objetivo como lo que representa pelear por la salvación se haya o se vuelva un hecho más realista y por el que tengas que aspirar rápidamente. Ahora el equipo es uno de los que menos marca, como mencionábamos, con un porcentaje de 1, goles por partido. Ahora este partido por goleada, por goleada por parte de ambos, diríamos que fomenta esta característica. Ambos equipos mayormente preparados para la reacción y no la implementación de su estilo de juego desde los primeros minutos, y ello también deja bastante que desear a este Aston Villa, ya que en ello creció más Crystal Palace. Desde el principio se vieron algo más intuitivas las jugadoras de las Eagles para este partido. Aún así, bueno, la carencia de mayor capacidad de puntería y efectividad en la puntería fue fundamental, especialmente para Alessia Pollard y Katie Steele, que tuvieron muy buenas oportunidades en el primer tiempo, pero no pudieron llegar a brindarles de algo más de efectividad. Además de ello, a Annabelle Blanchard, que diríamos que, aunque es una de las jugadoras con mayor rédito en el equipo y que son más consistentes, en los momentos en los que falla y especialmente a puerta, pues también deja esta duda de si el equipo podrá llegar a verdaderamente cumplir el objetivo de la permanencia. Es algo simplemente difícil el poder llegar a siquiera aspirar por ello, y he ahí el mérito que cuando logras un objetivo como ello en una liga tan corta, verdaderamente vale la pena destacarlo. Por ahora, bueno, un partido muy cerrado que le deja a Aston Villa el beneficio de ganar, y específicamente ganar encontrar su primera victoria jugando de local y jugando en general para esta Women's Super League. Aún así hay mucho que mejorar, y especialmente ya que poco a poco el tiempo se acaba. Estamos hablando ya que estamos cada vez más cerca de la 10ª jornada, y ello poco a poco puede llegar a determinar que se empiecen a configurar ciertas acciones como la pelea por el descenso, y el estar en esta zona, pues diríamos que podría llegar a ser decepcionante de cara a las aspiraciones y la inversión del equipo para esta temporada. Con ello pasaríamos a hablar del Derby de Merseyside, uno muy interesante, ya que por ahora nos deja una estadística que sigue elevándose por parte de la superioridad de uno de estos dos clubes. Algo muy relevante, ya que en general no hemos visto demasiados derbis en lo que respecta a la Women's Super League, debido a que en diferentes momentos de mayor relevancia de Everton, Liverpool se encontraba en fase de reforma, o en los momentos en los que Everton no contaba siquiera con una división de representación en la primera división o en general en división femenina para el equipo o la institución, pues Liverpool estaba ganando ligas. Con ello, bueno, daba estos momentos de constante cambio. Algo también interesante, ya que nos deja, como mencionábamos hace unos instantes, un porcentaje estadístico en lo que respectan estos derbis bastante elevado para lo que es la liga. Ello no solo fomenta que por ahora Everton, sorprendentemente tal vez, es de los que más gana este derby. En este caso, perdón, estamos encontrando el dato, aquí está. Ahora mismo, en los últimos 8 partidos, Everton se ha podido llegar a llevar 8 victorias, 4 empates y 6 victorias por parte de Liverpool. Un derbi bastante apretado. No diríamos que
Alguno de ellos toma mucha superioridad, pero lo más interesante es que Everton sigue mostrando algo más de efectividad de cara a las victorias en este derby, algo también muy importante, ya que como veíamos en la clasificación, ello le posiciona fuera de las, perdón por la redundancia, posiciones de descenso, y ello especialmente aprieta bastante la clasificación, en el que, como podemos llegar a recordarlo rápidamente, encontraríamos que 5 diferentes clubes cuentan con cercanía en lo que representa la última posición en la tabla, en este caso Crystal Palace, West Ham United, Leicester City, Everton y Aston Villa. Además de ello, pues una mala racha especialmente validada con 3 derrotas consecutivas, 2 derrotas consecutivas, puede llegar a ser muy cambiante de estas posiciones. Por ahora, en ello se encontraba el beneficio de esta victoria para Everton, aunque cerrando este capítulo y estos 3 importantes puntos, diríamos que también el partido lo más contrastante o lo más relevante que nos dejó fue uno de los errores arbitrales más difíciles de proteger para lo que ha sido este inicio de temporada, en el que no diríamos que el error arbitral por parte de pues, el juez de campo es lo más, diríamos, peligroso del partido o lo que nos dejó en el partido, ya que al final fue un error arbitral que le dio 3 puntos a Everton y la oportunidad de salir del descenso, sino también a Liverpool de alejarse de las posiciones altas de la clasificación, sino el contexto en el que se desarrolla, en el que no hay ninguna oportunidad o herramienta para poder llegar a corregir la acción. En este caso, aunque pueda llegar a ser criticable el VAR, nos da una capacidad de favorabilidad o experiencia de que grandes errores fragantes que no se puedan llegar a corregir a través de básicamente decisiones humanas pueda llegar a ser favorecido a través de mayor tecnología y mayor capacidad de herramientas posibles. Lastimosamente, pues la Women's Super League no cuenta con ello y se notó en este partido que, bueno, lastimosamente en lo que respecta al arbitraje dejó bastante que desear. Aún así, bueno, lo dejaríamos en ello. 3 puntos para Everton, importantes para la clasificación. Derrota para Liverpool, por supuesto criticable a través de lo arbitral, pero los hechos ya han sucedido. No podemos llegar a hacer nada para cambiarlos, no por favorecer o desmeritar a uno de sus protagonistas. Al contrario, los mencionamos como hechos que no podemos llegar a cambiar o suceder. En nuestra opinión, diríamos que en vez de suscitar si estuvo bien o mal el actuar del árbitro, tratamos de fomentar como siempre una idea arbitral para que ustedes, que son la opinión que importa, puedan llegar a tener algo más de hechos en base a la idea. Y si ahora mismo esta Women's Super League debería verdaderamente tener algo más de relevancia para lo que representa una de las mejores ligas del fútbol femenino europeo, a través de mayor implementación de herramientas que le hagan crecer, como la acción del VAR. Por ahora, bueno, importante victoria para Everton en un derby de Merseyside que cada vez se hace más relevante. Con ello pasaríamos a hablar de la victoria de Manchester United ante el Leicester City por un marcador de 0-2, en el que nos daba a principios del partido una duda como lo que era la de como era la de El Achun, que lastimosamente ahora mismo se encuentra fuera por lesión a través de una lesión de pantorrilla, en el que estará fuera para representar al equipo Red Devil por más de cercano o más de 6 semanas, fechas estimadas. Por ello, pues sería difícil determinar específicamente cuándo podría llegar a volver la internacional de las Lioness. Ahora diríamos que una salida difícil para una de las jugadoras más interesantes de este equipo, pero que lastimosamente no ha podido llegar a poder llegar a reflejar sus mejores cualidades en este inicio de temporada. Con ello nos daba una incentiva por parte de Mark Skinner de tener un equipo muy compacto, especialmente favoreciendo a jugadores como Dominic Jansen o Gabriel George, que pudieran llegar a tomar en la conquista de duelos y la recuperación del balón mayor eficiencia a la hora del despliegue por parte de Manchester United, básicamente de vértigo y efectividad a la hora de la transición y no tanto concepto de juego en el centro del campo. Ello también dio la incentiva de que poco a poco el equipo tiene algo más de favorabilidad en un centro del campo que no es altamente creativo, sino más de reacción y sobre compaginar básicamente el no tener tanta fundamentación con la zona de las bandas para que jugadoras como Geise Pereira o Celine Bisset puedan llegar a favorecerse del regate o el desequilibrio para básicamente adelantarse de la zona de creación y con ello tratar de fomentar más remates que creatividad.
Algo que, bueno, diríamos que en general nos daba la duda de si este Manchester United podría llegar a tener un partido consistente en el que para los 15 minutos, a pesar de ser pacientes y ofensivos, pudieran llegar a proponer algo más, que diríamos es lo crítico de este equipo, que tiene buenas ideas, pero poco a poco se empieza a perder en ellas en los últimos partidos. En este partido diríamos que fueron pacientes y consistentes en lo que representan los remates a puerta o la efectividad de cara al duelo. Pero lo dejaba las dudas para el segundo tiempo, si podrían llegar a seguir fundamentando esto. Aún así, jugadoras como Elizabeth Sherland de nuevo pueden llegar a aportar algo más de cara a puerta con su segundo gol de liga. Además de ello, Celine Bissett con su primer gol como jugadora de Manchester United, en el que, bueno, por ahora les favorece que obtienen una importante victoria ante un equipo que se pelea por la zona de descenso, en el que claramente debías demostrar superioridad y lo logras. Un partido altamente excepcional por parte de Dominic Janssen y además de ello de Millie Turner, que de nuevo cumplen bastante para lo que es el rigor defensivo y la salida de balón para el equipo. Además de ello de Celine Bissett, que diríamos que fue una de las jugadoras más que pudieron llegar a representar mejor la idea del planteamiento del entrenador. Un planteamiento que ha funcionado y con ello también brindarle de mérito, ya que aunque sí, muchas veces hemos sido bastante críticos de lo que representa el desarrollo de juego de este Manchester United, diríamos que en general fue un buen partido y uno que claramente se basó en ser efectivo a través de la idea del entrenador. Con ello, también el mérito se encuentra en ello. Con ello pasaríamos a destacar el 11 de esta jornada número 8 de la Women's Super League, en el que en portería destacaríamos a Courtney Brosnan de Everton con un gran papel y muy significativo para que en los últimos instantes del partido pudiera llegar a significar una victoria para las Toffees. Más adelante en el bloque defensivo, Katie McCabe, Millie Turner, Leah Williamson y Rachel McLuhan. Además de ello, en el bloque del centro del campo, Dominic Janssen y Maika Hamano. Además de ello, ex compañeras Frank Kirby y más adelante como referencias ofensivas Guro Reiten, Frida Manon y por supuesto Mayra Ramírez como capitana de este y por supuesto jugadora de la jornada. Le daríamos el galardón a Frida Manon. Fue un galardón algo difícil ya que Chelsea tuvo un gran papel para lo que fue la victoria ante Manchester City, pero nos quedaríamos con Frida Manon bajo la validación de, diríamos, la mejor representación de, por ahora, estos buenos momentos que está teniendo Arsenal y con ello también muy importante su papel que poco a poco está teniendo mucho valor para las Gunners. Además de ello, la entrenadora de la jornada sería por supuesto Sonia Bonpastor, con una importante victoria para el derbi de los candidatos al título y con ello, ¿por qué no? A través de ahora mismo este nuevo liderato, seguir aportando muy buenas estadísticas que te favorezcan de cara a la búsqueda del objetivo, seguir mejorando. Con ello, destacaríamos la fotografía de la jornada, que se la daríamos a Chelsea con una importante victoria en Stamford Bridge y además de ello una que también a través del derbi de candidatos mencionábamos muy importante, pero específicamente nos dejó una jornada que pudo llegar a acometerse a través de la primera división y la segunda división, en este caso Women's Super League y Championship, en los 23 estadios más o menos de la primera división o la primera representación de sus instituciones. Básicamente todos estos equipos como Chelsea, Leicester City, Aston Villa pudieron llegar a jugar en sus primeros estadios, en este caso Stamford Bridge, Villa Park, The End para la segunda división, Championship, grandes estadios del fútbol inglés que poco a poco que tengan gran reflector para el fútbol femenino también es muy interesante y que proyecta, claro, por supuesto, la oportunidad de seguir viendo a los grandes talentos de esta gran división en un espacio de alto calibre y ello también muy interesante para el futuro de la competición. Por ahora culminaríamos preguntándoles cuál creen que sea el futuro de la pelea por el título. Ahora mismo Chelsea con esta victoria es líder, pero Manchester City a través de esta campaña podrá llegar a alcanzarle. Su opinión es muy importante para nosotros y por ello nos encantaría leerla a través de los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.